Yo soy Alejandra Laurencich y fui convocada por la gente de No Retornable para comenzar este ciclo que está muy bueno, de mi cuento favorito. Es difícil elegir el cuento favorito de uno porque, qué sé yo, para cualquier lector hay muchos cuentos favoritos, ¿no? Pero el primero que se viene a la cabeza, a mí me viene a la cabeza cuando me hablan de un cuento, es Un buen día para el pez banana, de Salinger. Sin embargo, decidí no leer ese porque me parece que no hay traducciones que se ajusten tanto a la versión original, y prefiero entonces que leer algo más latino. Hay muchos cuentos favoritos de cantidad de autores que podría leer, incluso estaba en estos días pensando Mariposa Nocturna de Patricia Suárez, que es un cuento que me encanta. Hay, qué sé yo, de Abelardo Castillo, de tanta gente, ¿no? Liliana Hecker. Pero elegí uno de Clarice Lispector, que es una autora que me fascina, y este cuento principalmente me parece que es una de sus demostraciones más certeras de cómo maneja la prosa, cómo va creando esos climas asfixiantes y nos va llevando a un terreno de horror dentro de lo cotidiano. Así que bueno, el cuento es este, Clarice Lispector, Amor. Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados, por momentos cada vez más completos. La cocina era espaciosa, el fogón estaba descompuesto y hacía explosiones. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando de a poco. Pero el viento golpeando las cortinas que ella misma había cortado, recordaba que si quería podían jugarse la frente mirando el calmo horizonte, lo mismo que un labrador. Ella había plantado las simientes que tenía en la mano, no las otras, sino esas mismas, y los árboles crecían. Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando la pileta, crecían sus hijos, crecía la mesa con comidas, el marido llegando con los diarios y sonriendo de hambre, el canto importuno de las sirvientas del edificio. Ana prestaba a todo, tranquilamente, su mano pequeña y fuerte, su corriente de vida. Cierta hora de la tarde era la más peligrosa. A cierta hora de la tarde los árboles que ella había plantado se reían de ella. Cuando ya no precisaba más de su fuerza, se inquietaba. Sin embargo, se sentía más sólida que nunca. Su cuerpo había engrosado un poco y había que ver la forma en que cortaba blusas para los chicos, con la gran tijera restallando sobre el género. Todo su deseo vagamente artístico hacía mucho que se había encaminado a transformar los días bien realizados y hermosos. Con el tiempo, su gusto por lo decorativo se había desarrollado suplantando su íntimo desorden. Parecía haber descubierto que todo era susceptible de perfeccionamiento, que a cada cosa se prestaría una apariencia armoniosa. La vida podría ser hecha por la mano del hombre. En el fondo, Ana siempre había tenido necesidad de sentir la raíz firme de las cosas, y eso le había dado un hogar, sorprendentemente. Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se había casado era un hombre de verdad, los hijos que había tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había surgido de ella muy pronto para descubrir que también sin la felicidad se vivía,
aboliéndola, había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que vivían como quien trabaja con persistencia, continuidad, alegría. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener su hogar ya estaba para siempre fuera de su alcance. Era una exaltación perturbada a la que tantas veces había confundido con una insoportable felicidad. A cambio de eso, había creado algo al fin comprensible, una vida de adulto. Así lo había querido ella y así lo había escogido. Su precaución se reducía a cuidarse en la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía y sin necesitar ya de ella, el sol alto y cada miembro de la familia distribuido en sus ocupaciones. Mirando los muebles limpios, su corazón se apretaba un poco con espanto. Pero en su vida no había lugar para sentir ternura por su espanto. Ella lo sofocaba con la misma habilidad que le habían transmitido los trabajos de la casa. Entonces salía para hacer las compras o llevar objetos para arreglar, cuidando del hogar y de la familia y en rebeldía con ellos. Cuando volvía, ya era el final de la tarde y los niños, de regreso del colegio, le exigían. Así llegaba la noche con su tranquila vibración. De mañana despertaba aureolada por los tranquilos deberes. Nuevamente encontraba los muebles sucios y llenos de polvo, como si regresaran arrepentidos. En cuanto a ella misma, formaba oscuramente parte de las raíces negras y suaves del mundo, y alimentaba anónimamente la vida. Y eso estaba bien. Así lo había querido y elegido ella. El tranvía vacilaba sobre las vías, entraba en calles anchas. Enseguida soplaba un viento más húmedo, anunciando, mucho más que el fin de la tarde, el final de la hora inestable. Ana respiró profundamente y una gran aceptación dio a su rostro un aire de mujer. El tranvía se arrastraba, enseguida se detenía. Hasta la calle Humaitá tenía tiempo de descansar. Fue entonces cuando miró hacia el hombre detenido en la parada. La diferencia entre él y los otros es que él estaba realmente detenido. De pie, sus manos se mantenían extendidas. Era un ciego. ¿Qué otra cosa había hecho que Ana se fijase, erizada de desconfianza? Algo inquietante estaba pasando. Entonces lo advirtió. El ciego masticaba chicle. Un hombre ciego masticaba chicle. Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que sus hermanos irían a comer. El corazón le latía con violencia, espaciadamente. Inclinada, miraba al ciego como se mira lo que no nos ve. Él masticaba goma en la oscuridad, sin sufrimiento, con los ojos abiertos. El movimiento al masticar lo hacía parecer sonriente y de pronto dejó de sonreír. Sonreír y dejar de sonreír. Como si él la hubiese insultado, Ana lo miraba. Y quien la viese tendría la impresión de una mujer con odio. Pero continuaba mirándolo, cada vez más inclinada. El tranvía arrancó súbitamente, arrojándola desprevenida hacia atrás, y la pesada bolsa de malla rodó de su regazo y cayó en el suelo. Ana dio un grito y el conductor dio la orden de parar antes de saber de qué se trataba. El tranvía se detuvo, los pasajeros miraron asustados. Incapaz de moverse para recoger sus compras, Ana se irguió pálida. Una expresión desde hacía tiempo no usada en el rostro resurgía con dificultad, todavía incierta, incomprensible,